Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yaritzel Calixto López y mi equipo está conformado por Alan Emanuel Flores Orozco, Alexis David Pérez Posadas, y hoy les hablaremos sobre las normas legales, sobre la capacitación y el adiestramiento, sobre la seguridad e higiene. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Todos nos hemos preguntado que cada norma tiene un objetivo a seguir. El de esta norma es conocer la normatividad en materia de capacitación, adiestramiento y seguridad e higiene, así como la importancia de su cumplimiento por la empresa y el trabajador. Bueno, esto quiere decir que la empresa debe de poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene su cierto protocolo, el trabajador, por su obligación, debe de seguir ciertas normas que la empresa ejerce. ¿Para qué? Para mantener su seguridad del trabajador y de igual forma la seguridad de la empresa. Bueno, ¿qué es una capacitación? Todos sabemos que para iniciar un trabajo, quiero decir que todos sabemos cuando nos brindan una capacitación en algún trabajo donde no tenemos conocimiento de ello. Esta capacitación va a implicar la transmisión de conocimientos técnicos, teóricos, prácticos y específicos. En el artículo 123, en el apartado A, en la fracción 13, nos menciona que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores la capacitación o adiestramiento para el trabajador. Obviamente, esta tiene que ser la indicada para la vacante que esté disponible. En cualquier empresa es obligatorio que se brinde la capacitación adecuada para que sus empleados obviamente sean eficientes en cada una de sus labores. Posteriormente les hablaré un poco sobre la Ley Federal del Trabajo. Dentro de la Ley Federal del Trabajo encontramos el artículo 3 que resalta que es de interés social promover y vigilar la capacitación. Dentro del artículo 123 encontramos el apartado A. En la fracción 13 nos menciona que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores una capacitación o adiestramiento para el trabajo. Obviamente, esto es para que los trabajadores desempeñen en un buen acto de acuerdo a la actividad que tienen que realizar. De esta forma se aprovecharía correctamente cualquier tipo de capacitación y habría un mejor desempeño en cada una de las empresas. Bueno, ahora les hablaré sobre la Ley Federal del Trabajo. Esta ley rige todas las normas que tienen los trabajadores dentro de una empresa o en cualquier trabajo. En esta ley encontramos el artículo 3 que nos menciona que es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento. En el artículo 13 resaltamos el apartado A en la fracción 13, donde nos menciona que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores la capacitación o adiestramiento adecuado, y obviamente esta capacitación tiene que ser específica o de cualquier otra zona para la vacante que esté disponible para el trabajador. Bueno, la Ley Federal del Trabajo. Esta ley nos menciona el artículo 13, que es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y con el trabajador. Y obviamente, al realizar esta capacitación se debe de otorgar un certificado de competencias laborales. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga un cierto currículum y el día que quiera, obviamente abandonar esa empresa, él cuente con los datos o los documentos necesarios para que tenga, obviamente, que la disponibilidad o el acceso más rápido a obtener una nueva vacante. Dentro de ello encontramos las obligaciones de los patrones. En el artículo 132, en la fracción 15, nos proporciona capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. En la fracción 28, debemos de participar en la integración, donde no tenemos conocimiento de ello.
Esta capacitación va a implicar la transmisión de conocimientos técnicos, teóricos, prácticos y específicos, obviamente relativos al trabajo, que van a contribuir al buen desempeño de una actividad. Los objetivos de la capacitación y adiestramiento. Bueno, el primero es preparar a los trabajadores de una nueva contratación y a los interesados en ocupar las vacantes o puestos de una creación. Esto significa que para que puedas obtener un buen trabajo, tú debes de tener el conocimiento necesario, pero para obtener el conocimiento necesario necesitas tener experiencia. ¿Y de dónde obtenemos la experiencia? Obviamente, la experiencia se tiene pues llevando a cabo la práctica, que es una base muy fundamental para conseguir un buen empleo. Dentro del marco legal de la capacitación y adiestramiento, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice esto? Que existen ciertos artículos, como por ejemplo el artículo 123, donde nos menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Nos proporciona capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. En la fracción 28 debemos de participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deben formarse en cada uno de los centros de trabajo. En el artículo 153 nos menciona que la fracción A, los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y a estos a recibir la capacitación o el adiestramiento. Como anterior se los he mencionado, los patrones, las empresas, tienen la obligación de otorgar las capacitaciones a los trabajadores. ¿Por qué? Porque así el trabajador se acopla más de manera adecuada a su actividad laboral. Entonces, es de gran importancia que los patrones brinden esta capacitación. ¿Para qué? Para que la empresa cuente con más documentos que la certifiquen en algo que obviamente le va a satisfacer con el tiempo. La Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad nos menciona que el grupo de trabajo es responsable de vigilar, de instrumentar, de operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y adiestramiento, así como las acciones tendientes a incrementar la productividad. Dentro de esto encontramos que las empresas que tengan más de 50 trabajadores deben construir la comisión. La Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad nos menciona que las empresas que tengan más de 50 trabajadores deben de construir la comisión. También menciona un apartado donde debe de estar integrada por igual del número de representantes de los trabajadores y de los patrones. Sin embargo, la Constitución será conforme al formato de C1, que es el informe sobre la constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Algo muy importante que deberá conservar como registro toda empresa es copia o imágenes de las constancias expedidas durante el último año. Yo les voy a hablar sobre la lista de constancias de competencia o de habilidades laborales. Todas las empresas tienen que enviar a la STPS para su registro y control dentro de los 60 días hábiles posteriores al término de cada año de los planes y programas de capacitación, por lo cual la empresa deben presentar la siguiente información, que son los datos generales de la empresa, la vigencia del plan y programas de capacitación, adiestramiento y productividad. Los datos generales del trabajador, las certificaciones en normas técnicas de competencia laboral o de su equivalente
que comprueben tener los trabajadores es opcional. El grado máximo de estudios de cada trabajador debe ser terminados con reconocimiento o de validez oficial, que los trabajadores profesionen al patrón. Las empresas que tengan hasta 50 trabajadores podrán presentar su lista de constancias, así por medios impresos o de forma electrónica. Les voy a hablar sobre un resumen de formatos de la STPS. ¿Qué es? El DC1 es el formato donde se establece la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. El DC2 habla sobre el formato donde se establecen los planes y programas de capacitación a implementar en las empresas. El DC3 es el formato que se otorga al trabajador después después de ser aprobado el examen de curso que tomó. El DC4 habla sobre que es el listado de la persona y de cantidad de cursos que recibió durante un periodo determinado. Las características del DC1, además del formato, debe de existir evidencia de un documento constitutivo de la comisión, asimismo minutas de reuniones que ésta realizó. El DC2 habla aparte del formato que se entrega a la STPS, una copia para el control interno de la empresa. De esta manera interna debe existir el respaldo de los planes y donde se establecen los planes y programas de capacitación a implementar en las empresas. El DC3 es el formato que se otorga al trabajador después después de ser aprobado el examen de curso que tomó. El DC4 habla sobre que es el listado de la persona y de cantidad de cursos que recibió durante un periodo determinado. Las características del DC1, además del formato, debe de existir evidencia de un documento constitutivo de la comisión, asimismo minutas de reuniones que ésta realizó. El DC2 habla aparte del formato que se entrega a la STPS, una copia para el control interno de la empresa. De esta manera interna debe existir el respaldo de los planes y programas que se establecen para operar durante un determinado tiempo, estipulando son temas personal a impartir el curso y puestos de trabajo que aplican. El DC3 también habla sobre el formato general en datos 1 para el trabajo, temas personal a impartir el curso y puestos de trabajo que aplican. El DC3 también habla sobre el formato general en datos, uno para el trabajador y otro para el patrón de respaldo. El DC4, las listas deben incluir todo el personal que recibió cursos durante el periodo. Se realiza el original para la STPS y una copia para el archivo de la empresa. Cada cuánto se entrega estos documentos. El DC1 de este formato es interno y no se entrega a la STPS, aunque siempre debe existir evidencia del mismo. El DC2, cada que se establece una nueva empresa, dentro de los primeros 60 días a que inicie las operaciones o cuando vence el plan de programas ya creado. Anteriormente, el DC3 es este formato, no se entrega a la STPS, sino a cada uno de los trabajadores que asisten a un curso. El DC4 se entrega 20 días hábiles posteriores después de terminar el año. La ley federal del artículo 153 menciona que las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad se integren y funcionen oportuna
y normalmente, vigilando el cumplimiento, las obligaciones, al igual que el artículo 153, la sección S, cuando el patrón no cumpla a la obligación de conservar la disposición de la STPS, los, los planes y programas de la capacitación y adiestramiento, o cuando no se lleve a la práctica, será sancionado conforme dispuestos en esta ley. El artículo 529 de la fracción 4 reporta a la STPS las validaciones que cometan los patrones en materia de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de medidas que adopten para sancionar tales violaciones, para corregir las irregularidades de las empresas. El artículo 539 de la fracción 3, incluso G, en materia de la capacitación o adiestramiento de trabajadores, la STPS dictamina las sanciones que deben imponerse por infracciones cometidas en el artículo. El artículo 153 también habla sobre las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones o por los trabajadores. Se sancionará independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones. O el artículo 994 menciona una multa de 200 a 500 veces el salario mínimo general al patrón que no proporcione capacitación, adiestramiento a sus trabajadores. Al igual, el artículo 1004 habla sobre el patrón que no permita la inspección, vigilancia a las autoridades de trabajo. Se le aplicará una multa de 250 a 500 veces el salario mínimo general. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social habla sobre el acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos y requisitos para realizar los trámites y solicitar servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores. El acuerdo normativo establece que las obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento de productividad deberán las empresas realizar los siguientes trámites. Según el artículo 4, habla sobre la constitución de la Comisión Mixta de la Capacitación, Adiestramiento y Productividad para las empresas que tengan más de 50 trabajadores en formato. El DS1 en la elaboración del plan y programas de capacitación, adiestramiento y productividad en el formato. El formato DS2, la expedición de constancias, competencias o de habilidades laborales. El formato DS3 y prestación de listas de constancias de competencias o de habilidades laborales. El formato DS4, las personas morales y físicas con actividad empresarial que imparten servicios de capacitación, adiestramiento a las empresas deberán realizar según corresponda a los trámites siguientes. Registro inicial en el formato DC5, modificación de recursos o programas y o modificaciones de plantillas del docente o formato. La realización del trámite ante la Delegación Federal del Trabajo o módulos de registro de la Dirección General de Capacitación de acuerdo a su domicilio de una empresa. Ahora, un punto muy importante de la seguridad es el conjunto de acciones que permitan localizar, prevenir, eliminar las condiciones inseguras y establecer las medidas para prevenir los accidentes. Y la higiene es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física, mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de la salud inherentes a las tareas de cargo y al ambiente físico donde son ejecutadas. La seguridad e higiene en el trabajo es el conjunto de normas, políticas, procedimientos y acciones que permiten localizar, evaluar, controlar y establecer las medidas para prevenir, disminuir o eliminar las causas de los accidentes. La importancia de la seguridad e higiene para el trabajador es aumentar su satisfacción en el trabajo por sentirse más seguro, mantiene un estado de salud adecuado, también así un equilibrio en su nivel económico, su estado físico, emocional y psicológico. También va a mejorar en su ambiente de trabajo, aumenta su productividad al mejorar la calidad de su trabajo. La importancia de seguridad e higiene para las organizaciones es de suma importancia, ya que pueden contar con... Bueno, ahora seguimos con el tema de la importancia de la seguridad e higiene para la organización. Esta conlleva 4 puntos muy importantes, que es contar con los trabajadores sanos, ser una organización segura para trabajar, una mejora de calidad en el trabajo y producto y servicio, y el cuarto punto es disminuye costos en que conlleva beneficios, que son
incapacidades, indemnizaciones, una buena capacitación y adiestramiento, pagos de salarios, una asistencia médica segura y medicamentos, que es un punto muy importante, la rehabilitación, la hospitalización, buenos aparatos de prótesis, que conlleva una mejora e incrementa la productividad de la organización. Esto hace que disminuyan en mermas, incrementa la utilidad y disminuye gastos de la misma organización. La importancia de la seguridad e higiene para el país. En un punto se cuenta como una población económicamente activa, sana, que disminuye los costos de la seguridad social. El segundo punto son organizaciones que producen más y mejor calidad, reflejándose en una balanza comercial. El tercer punto es contar con organizaciones competitivas en los mercados nacionales e internacionales. El cuarto punto es cumplir con la legislación y normatividad laboral. Y el quinto punto es una mejora de imagen del país para la inversión. La temporal que viene en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 478, la incapacidad permanente parcial, que viene en el artículo 479, la incapacidad permanente total del artículo 480 y la muerte, que llega del artículo 502. Esto quiere decir que el paciente ya de plano ya no puede regresar a trabajar y que puede llegar a tener pues una incapacidad pues más mayor. Los derechos del trabajador, cómo sufre un riesgo de trabajo. Esto quiere decir que la ausencia médica y quirúrgica, una rehabilitación, una hospitalización, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia, y la indemnización fijada en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si de plano el mismo trabajador tiene sus propios derechos, que si llega a tener alguna lesión, el mismo jefe tiene que pagar todos esos problemas que llega a tener. La enfermedad del trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga un origen o motivo en el trabajo, que viene escrita en la Ley Federal del Trabajo del artículo 475. Esto más que nada es una patología ya psicológica, son daños psicológicos de que ya no pueden seguir o han tenido problemas en casa, que mientras el país tenga una buena economía va a poder entregar un buen servicio en las organizaciones, y son puntos muy importantes, porque si los trabajadores no tienen una seguridad estando en la misma organización, no tienen una buena seguridad, no van a poder desempeñar su trabajo completamente y pues no se van a sentir seguros de sí mismos. En el artículo 473 de la Ley Federal de Trabajo, que viene el riesgo del trabajo. Esto quiere decir que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Todos estos riesgos que se encuentran en los trabajadores son un problema muy grande, ya sea para el jefe como para el mismo trabajador, ya que si pues tienen problemas o llegan a tener un accidente pueden llegar a el mismo jefe, si no tiene completo si no tienen completo el equipo de trabajo, con él mismo no se van a poder desarrollar en el trabajo y van a poder tener accidentes, que esto genera que pues son amputaciones y problemas económicos, ya sea para el jefe y para la persona que está trabajando. Los accidentes del trabajo, como ya lo habíamos platicado, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 474 habla que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo. Así consigo quedan incluidos los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente a su domicilio, al lugar de trabajo de que es aquel. Eso quiere decir que también cuentan si el trabajador va directo a su trabajo o de regreso a su casa, también cuentan todos esos accidentes,
porque pues se está trasladando hacia lo mismo de que es lo del trabajo. Entonces, ya sea dentro de la organización o fuera en el traslado, también cuentan y entran dentro de la ley. Cuando se presenta un accidente en la empresa, intervienen varios factores como causas directas o inmediatas de sí mismos. Estos pueden clasificarse como condiciones inseguras. ¿Qué son condiciones inseguras? Se refiere al grado de inseguridad que pueden tener los establecimientos de trabajo, maquinaria, equipos, herramientas y puntos. Falta de medidas de prevención contra incendios, instalaciones en maquinaria inapropiadas y diseñadas, protección deficiente o inexistente en maquinaria, equipo de protección personal defectuoso, falta de orden y limpieza, avisos o señales de inseguridad e higiene insuficiente. Los actos inseguros son las causas que dependen del propio trabajador y que pueden dar como resultado un accidente. Es la acción u omisión de ella que la persona realiza y la pone en riesgo a sufrir un accidente y una enfermedad o de provocarlas en sus compañeros de trabajo. Eso quiere decir que no necesariamente también el mismo trabajador puede tener lesiones, sino que también puede conllevar a lesionar a más compañeros. No solamente tiene que ser uno el lesionado, pueden salir más y eso es un problema aún más grande. Actos inseguros más frecuentes que son operar equipos sin autorización. Esto también llega a un punto en el que si la misma organización no lleva una buena capacitación hacia el trabajador, va a tomar como juego algunas actividades y puede llegar a lesionarse o causar algún accidente tanto a él o hacia sus compañeros. Las causas indirectas o remotas son aspectos subjetivos que coadyuvan a un tipo de actividad considerada como inadecuada. Como ya lo venimos platicando, toman las cosas dentro del marco legal de la higiene y seguridad. Estamos hablando de los aspectos o las organizaciones que protegen a la ley de los trabajadores, que son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal del IMSS o LISSSTE, Reglamento Federal de Inseguridad, el Reglamento de Inseguridad, Higiene y Medio de Ambiente y las normas oficiales que sobre esto pues regulan. En la Constitución Política de los Estados Unidos, dentro del artículo 4, entre otras cosas, establece el derecho a la protección a la salud. Esto quiere decir que todo trabajador tiene el derecho a una buena salud. El artículo 123 establece los principios de la legislación en la materia de trabajo, incluyendo seguridad y higiene. Esto quiere decir que siempre los trabajadores deben estar seguros y deben de llevar una higiene correcta al trabajar. El artículo 40 corresponde a la Secretaría del Trabajo y Prevención. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 47, fracción 12, negarse el trabajador a cumplir las normas de seguridad es motivo de rescisión de contrato sin responsabilidad. Si el trabajador no quiere ejecutar un trabajo ya puesto por el mismo jefe, será motivo de la expulsión del mismo. En el artículo 51, fracción 7 y fracción 8, del trabajo. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga un origen o motivo en el trabajo, que viene escrita en la Ley Federal del Trabajo del artículo 475. Esto más que nada es una patología ya psicológica, son daños psicológicos de que ya no pueden seguir o han tenido problemas en casa y llegan con sus mismos problemas al trabajo y no pueden desempeñarse correctamente. La enfermedad del trabajo también puede ser causada por agentes físicos y biológicos, que los más comunes son las vías respiratorias, como las causas por agentes tóxicos como el humo producidos por químicos, solventes y polvos, o por la ingestión, que son las enfermedades que se producen por esta vía, que se deben básicamente a la falta de conocimientos y hábitos de higiene. Como ya he mencionado, la organización debe de estar completa en todo su equipo. Entonces, si la persona que está trabajando, ya sea con agentes de humo o puede ser con bacterias, si no lleva
su adecuado equipo, que son guantes o máscaras para humo, puede llegar a tener una intoxicación o pues concibe a la muerte. Las enfermedades del trabajo también pueden ser causadas por agentes físicos y biológicos. Las más comunes son ya sea vía cutánea, como lo había dicho, que no frecuentan el equipo correcto, que son los guantes, que es frecuente por las sustancias irritantes solventes que provocan daño. De seguridad es motivo de rescisión de contratos sin responsabilidad. Si el trabajador no quiere ejecutar un trabajo ya puesto por el mismo jefe, será motivo de pues la expulsión del mismo. En el artículo 51, fracción 7 y fracción 8 son motivo de rescisión de contratos sin responsabilidad del trabajador si el establecimiento carece de condiciones higiénicas o no cumplan las medidas preventivas de seguridad. El patrón se compromete a su imprudencia o descuido inexclusivos de la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran de él. O sea que el patrón siempre se va a hacer a cargo de todo lo que no cumplen las medidas, ya sea de seguridad o higiene del establecimiento. La Ley Federal del Trabajo del artículo 132 habla de las obligaciones de los patrones, que es proporcionar los materiales, trabajos necesarios, cumplir con las normas oficiales en materia de seguridad y salud laboral, cumplir con el reglamento de las normas. Bueno, pues esto sería todo por nuestro equipo del tema presentado, normas legales sobre la capacitación, adiestramiento y seguridad e higiene. Muchas gracias por vernos.